Atención, las opiniones emitidas en este podcast son responsabilidad de quien las expresa desde su perspectiva y no siempre representan la ideología y objetivos de San Francisco Televisión S.A.de.C.V. Ya tenía yo una hora muerta dentro del vientre. Incluso me enredaron y todo eso. Pero que empezó a estar el ambiente muy pesado en donde estaban, y que se acordaron de esta niña y que salieron y que estaba agonizando muerta. Se le muere al abuelo, la niña la lleva, y cuando termina de morir ahí en su casa, él revive. A él le tocó una paciente así, una señora ya grande, que murió y por unos instantes pues la resucitaron, y cuando regresó, en vez de agradecer, reclamó porque ella decía que ella quería ya morir. O sea, a ella le molestó que la regresaran. Cuando el corazón deja de latir, el cuerpo busca la forma en la que tiene que sobrevivir. Y al igual que el sueño, el cerebro humano y las neuroconexiones que hay en el cerebro se abren, es abrir la puerta a muchos otros canales, otras zonas del cerebro. Entonces también creo yo que la gente que es energía y esta parte de querer sobrevivir hace que la gente tenga esas conexiones, que desarrollen ciertas habilidades, que vean la vida de otra forma. Pandilla, pandillosa, que tranza mi gente hermosa, mi gente bella del internet, ya se la saben, su servilleta mamalona es el Jan. Sean bienvenidos al capítulo número 10 en su podcast de terror preferido, La Puerta Oscura, y como siempre, conmigo, acompañándome, mis compañeros de la mesa cuadrada, que regresamos a la mesa cuadrada, de este lado nada más y nada menos que Luis Tenorio, el Brujo. ¿Cómo está, padrino? Juanito, Ulises y toda la gente que 8x8 ve estos capítulos, que como tú dices ya son 10, pues bienvenidos a este capítulo. Vamos a nombrarlo por ahí, que hay después de la transición espiritual de la vida a la muerte, y algunos temas que por ahí comentemos y debatemos en el día de hoy, ¿no? Y hay un tema como todos los que siempre tenemos bien interesantes, y que al final la gente termina aprendiendo, y de la misma manera hasta yo termino aprendiendo con ustedes. Y pues de este lado, padrino, nada más y nada menos que tenemos a la venga su presentación, a las chicas que se emocionan cada que te escuchan, a la voz miona, la voz sexy de este podcast, nada más y nada menos que Ulises, más conocido como Ulises. ¿Qué tranza, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi querido Jan? Pues aquí, feliz de volver a nuestra locación habitual. Esta mesa es la que necesitamos, una mesa grande. Somos grandes personajes aquí. Necesitamos un espacio. Está chido, pero la otra locación está mejor, güey. Porque no has ido a los tacos de afuera, güey. No, ya se echó unos tacos de muerte lenta. De muerte lenta. Postdata, me hicieron descuento por la voz. Oiga, yo reconozco su voz. Ahí le mandamos un saludo al señor de los tacos, por si un día nos ve. Que le encargamos tu carro, pero creo que le dieron un llegue. Sí, le dieron un llegue. Sí, un la colonia te estrenó, hermano. Estrenamos set y la colonia estrenó tu carro. El coche. Bueno, vamos a comenzar con este gran tema. Y pues no sé, ahora sí, ¿quién se quiere aventar la misión de introducirnos al tema? Ulises, porque Ulises dice que no nos Ulises, que es el que hablar. luego dicen que, ay, no, es que habla mucho. Y pongan el cronómetro para que vean cuánto tiempo llevo hablando. Exactamente. Lo van a hacer como un famoso analítico deportiva, por ahí, que le ponen cuántas veces interactúa ahí. Interactúa. Así, de hecho, sí, ya se lo vamos a poner. Y vamos a ver si rompemos récord. Semana con semana, a ver qué exactamente. ¿Qué tal bueno, récord? Pues mi querido Jan, el tema, como bien lo mencionó el padrino, es ¿qué sucede con esa transición entre la vida y la muerte, ¿no? Más bien la muerte. Ese paso, ¿no? Ese paso. O sea, ese paso que hasta ahorita se comenta por ahí algunas vivencias, vamos a manejarlo así, de gente que sí ha tenido algunos minutos o segundos de muerte y regresa, ¿no? Pero
sinceramente el que ya va para allá, hoy en la actualidad no se puede decir que hay un regreso. Sí, no hay algo seguro, ¿no? Bueno, O científicamente tú como científicamente, como mira, manejas lo indagando, sí hay un cierto estudio científico en el cual evaluaron X cantidad de personas que sufrieron un paro cardíaco. ¿Ok? El corazón deja de latir orgánicamente, pues ya cuando el corazón ya no late, chafeaste, ¿no? Pero la conciencia y la mente, el cerebro continúa. Y entonces esa la que si tú estás en el hospital te da un paro cardíaco, te dan RCP, o sea, ya sabes, en el corazón. Y si logran regresar es cuando la gente cuenta y dice, vi mi vida pasar, vi una luz, vi cómo mi cuerpo se desprendió, pero realmente sí lo relata la gente, ¿eh? Y es lo que este estudio lo llevaron unos neurocirujanos, o sea, doctores especializados en la función del cerebro. Ah, ok, mira, eso que dijiste ahorita es como que lo que más se escucha o la gente escucha más, que ves tu vida pasar. O que les dicen seres espirituales, todavía no es tu momento y regresan. Retáchate. Bueno, esos son comentarios de gente que ha tenido esas experiencias, ¿no? Pero también recuerden que está la muerte, vamos a decirlo así, física y mental de la gente que entra a un coma, cuando hay una persona que por ahí entra a un coma y puede durar hasta meses, ¿no? En estado de coma. También es una parte de la muerte porque el cuerpo paralíticamente pierde, ¿no? Pero fíjate ahí, como lo menciona el padrino, es bien interesante. Las personas que están en coma clínicamente no están muertos, pero la actividad cerebral se reduce, queda como en un limbo. Es lo que dice el padrino, o sea, ni están aquí ni están allá, están en ese limbo. Fíjate que hubo un famoso, vamos a decirlo así, ¿cómo se les dice a los hipnotizadores? No tengo... Hipnotista, ¿no? Sí. Un famoso español, Tony Camo. Un Tony Camo que en un programa muy famoso aquí en México de Siempre en Domingo lo pusieron y hipnotizó a mucha gente, que incluso los hacía comerse una cebolla, ¿no? El grado de hipnotismo que los metía a la gente. Y él relata que él tuvo un accidente automovilístico y estuvo en coma 2 o 3 meses. Y cuando regresa del coma, pues él empezó a sentir ciertos cambios en su persona, ¿no? Una de ellas fue que pues con facilidad hipnotizaba a una persona, ¿no? O sea, regresó con un don, un poder. Vamos a manejar lo que, como dice Ulises, clínicamente estás muerto, pero físicamente estás inducido en un coma, ¿no? Vamos a decirlo así, que a lo mejor se alteraron o cambiaron algunas partes energéticas de la persona que está en coma, o una alteración en su hasta en su cerebro, en sus conexiones entre neuronas, en su electricidad que él puede manejar. Pues todos los seres humanos manejamos una electricidad, manejamos una luz interna, que de ahí vienen los famosos chakras, ¿no? La alineación de los chakras, y son luces internas de cada quien, es nuestra pila espiritual de cada quien. Entonces yo me imagino que en un coma adquieres un poder más elevado de lo que normalmente tenemos habitualmente cualquier ser humano. Entonces me imagino que a este personaje del famoso Tony Camo le pasó ese detalle. No, y fíjate, si recordamos ese querido podcast de chamanes y todo eso, mencionamos un personaje, el que le había caído un rayo y sobrevivió, pero no mencionamos, o bueno, no aclaramos a profundidad que el cuate se aventó 2 meses en coma. Sí. Y fue ahí cuando él relata que, bueno, él recuerda que le cae el rayo y para él pasó poco tiempo y que unos seres de luz fueron el que le dieron toda la instrucción, lo capacitaron, digamos, para controlar el tema de la lluvia, los rayos. En estado de coma, él estuvo viajando, dice que unos seres de luz, y aprendió todo lo que... Fíjate que yo, a lo largo de estas 6 décadas que ya tengo en mi vida, por ahí me he encontrado, en estos 20 años que tengo ya practicando la espiritualidad y la santería, me he encontrado a diversos amigos conocidos que te tocan un tema
en vivencia que ellos tuvieron. Te platican que estuvieron muertos segundos o un minuto. Y por ahí hay varios relatos de gente muy allegada a mí que platican ese tema, ¿no? Que incluso cuando ellos regresan, cuando ya los auxilian, vamos a decirlo así, si hubo un paro cardíaco, sienten que su cuerpo cambió, sienten que ellos ya no son los mismos, ¿no? Como que sienten que ya es muy fácil para ellos aceptar ahora sí un cambio, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa como seres humanos? La mayoría le tenemos miedo a la transición espiritual, al que hay de allá después de esto, ¿no? A la muerte, ¿no? Sí, porque es una transición espiritual, es una transición de energías. Estás en este plano dimensional y tenemos que pasar todos. Yo creo que el miedo es porque pues no sabemos qué Exacto. pasa allá, ¿no? Y yo escuchaba que le preguntaron a unas personas que por qué le tenían miedo a la muerte o a morir, simplemente también... Porque no se conoce la transición. Ajá, ok. Una. Dos, que las personas a veces no quieren soltar lo que tienen aquí en vida, a familiares o ciertas cosas que están allegadas a ellas y no las quieren dejar. Es por eso que a veces también le temen a la muerte. Yo en mi caso no le temo a la muerte, pero sí me da curiosidad qué pasa más allá, qué hay después de allá, ¿no? Bueno, hasta ahorita creo que en base a lo que todavía no tenemos el permiso de saber quién somos y a dónde vamos y por qué estamos aquí en este plano dimensional, creo que hasta ahorita no hay quien nos diga, no, pues yo ya fui, regresé y fíjense que así es. Es así, Hay infinidad de historias, ¿no? De las Te personas que cuentan, por segundos ejemplo, instintos- la gente que a mí me platicó, diversos personajes y amigos por ahí, que me platicaron esa experiencia que ya tuvieron, pues dicen que nada más ellos sintieron que se desvanecieron y se oscureció su mundo, se metieron se les cerró como algo interno, vieron como que se apagó ahora sí que la vela, la luz, y que sintieron que su cuerpo empezó a temblar y todo eso y empezó a colapsar, ¿no? Y que de momento empezaron a ver unos destellos de luz, ¿no? Y que pues algunos por ahí me decían, y vi por ejemplo a mi mamá que ya murió, vi a personas que no conocía, o incluso por ahí una persona me dijo, vi a un ser de luz, vi una persona de luz, pero no se le veía la cara, ¿no? Pero yo sentí que era una persona de luz y se me arrimaba, y cuando se me arrima y me toca la mano despierto y ya era el médico, ¿no? Que me hizo regresar de la muerte, ¿no? Sí, hay un científico en Europa que hace rato le comentaba aquí a los compañeros que lo estaba viendo en un podcast. Él comenta que dice, bueno, en los experimentos que ha tenido y que ha hecho con las personas que han muerto por instantes o por minutos, que lo que platica la gente es eso, correctamente como lo dice, que cuando uno fallece, las primeras personas que ven, por lo regular, son sus ancestros. O sea, tus familiares difuntos son los primeros que se les aparecen a ellos o que recuerdan que los vieron. Igual de la misma manera hay personas que dicen que ven así, pues, gente de luz sin forma, pero que los está guiando hacia una luz más intensa. Sí, hay muchos médicos que se han dedicado a tocar esos temas y se le nombró catalepsia a la transición espiritual que mueres en segundos o en un minuto y regresas, ¿no? A ese tema se le denominó catalepsia y pues sí hay testimonios de mucha gente que lo vivió, pero vamos también a aclarar para que pues, la gente también no se fanatice en algún tema, ¿no? ¿Por qué si puedes ir y regresar por un paro cardíaco nada más? Si te atropelló el tren, pues ya, aunque quieras, ya no regresas, ¿no? Ni pegándote con Tiene la que ser ropa. una parálisis de algo, ¿no? Ya sea cerebral o del corazón, ¿no? Es que justo es lo que mencionaba el estudio. Gente que sufrió un paro cardíaco, ¿no? Que mediante la reanimación cardiopulmonar, o sea, el RCP, o dándote una descarga eléctrica, es cuando regresas. Solamente en esas circunstancias es estos relatos de morí, luego regresé y shalala. Es la única forma, porque el cerebro y la mente todavía está consciente, están trabajando. Pero el corazón dejó una pausa, nada más. Platicábamos en uno de los podcasts de la morgue, de la película esta de
en la morgue y creo que también hay otra que se llama El Cuerpo, en la cual pues está una chava que le dio un paro cardíaco, pero el cuerpo todavía estaba caliente y los de la película en la morgue sienten el cuerpo calientito todavía y ahí arriba de la plancha le quiere dar gas uno y despierta a la chava y pues pincha su radota que le dio al individuo esa ahí en la película. De hecho, apenas pasó en la vida real eso, ¿no? Ah, sí, en Valbuena, un cuate en Valbuena, que se metió. ¿no? Una doctora cachó al de la morgue, ¿no? No, pero era una persona, un extraño que entró a la morgue, al área de patología, diciendo que iba a estudiar o no sé qué iba a hacer, y sintió entonces lo cacharon. ¿Sí? Sí, es que sí pasa y se lleva esa sorpresa, ¿por qué? Porque le había dado un paro cardíaco a esta chava en la película y regresa, ¿no? Eso es lo que está pasando con referente a las personas que han tenido esa experiencia de minutos o segundos de muerte, pero el regreso, ¿no? Nuevamente. Ahora, fíjate, bueno, perdón que te interrumpa, sí, pero sí ponemos bien, mucho... Pues habla, por mí interrúmpeme las pinches veces que quieras. Pues hay que poner un poquito el contexto biológico y médico, ¿no? Obviamente hay cierto periodo de tiempo en el que si tu corazón se para, todavía tienes un margen en que te ¿De qué margen estamos hablando? Es un poquito arbitrario, porque al final del día, si ya pasas 2 minutos... ya hablas de un daño y regresas, ya hablas de un daño neurológico porque ya no hay circulación a la sangre, ya no hay oxigenación hacia las células. En vez de regresar con bien, regresas más puteado, ¿no? Sí, como el de Ted cuando se desarma. Yo pienso que también dependiendo el cuerpo de la persona. ¿No? ¿Por qué? Porque mira, tuvimos en la historia de México un artista, Joaquín Pardavé, que murió de un paro cardíaco. Y su médico de cabecera andaba en Europa de vacaciones y cuando regresa tenía 8 días, que le habían comentado que tenía 8 días de muerto, y él se sorprende y pide sacar el cuerpo y estaba ahora sí que en lucha de quererse haberse salido de la caja. Lo que cuenta todo lo que la historia de lo que le sucedió. Entonces quiere decir que en el lapso de que estuvo velándose y en el lapso de que diagnosticaron su muerte pasaron muchos minutos, ¿no? Sí, exacto. Por eso lo que yo preguntaba, sí. ¿qué lapso? Ya sé, imagínate hay casos de gente que ha fallecido y cuando los llegan a sacar de sus tumbas están las marcas de como si hubieran regresado mucho, como dice el padrino, después de velarlos y después de todo lo que es las ceremonias que la gente hace, pues regresaron de la muerte, ¿no? Y según para esto, por eso se implementó la famosa autopsia, ¿no? Para que ya diagnosticar la muerte directa, ¿no? Porque pues se prestaba para muchos temas, incluyendo uno de estos, y también por... Los vayan a enterrar vivos, ¿no? Sí, entonces sí, yo digo que es dependiendo del cuerpo, porque este personaje, este artista, pues imagínate, en el tiempo que le diagnosticaron la muerte, más aparte que, ya ves, aquí en México somos un poquito tardados en la liberación de documentos y todo eso, ¿no? Y de llegar a la velación, a la velación, porque pues aquí en México se acostumbra el velatorio, ¿no? Entonces imagínate, ¿qué te gusta? ¿Unas 12 horas? Que haya pasado el asunto. Y si es posible además, porque en lo que ya después al día siguiente lo trasladaban al panteón y le daban su enterramiento. Digámosle pues 24 horas más o menos. Entonces sí, yo digo que es dependiendo el cuerpo de alguien, ¿no? O dependiendo... Sí, es como un pez que lo sacas del agua, el tema de cuánto va a tardar en morirse, porque se está sofocando, el cuerpo trata de sobrevivir. Sí, yo digo que científicamente 3 minutos no creo, sí. Estás en una sala de urgencias, no te van a dedicar más tiempo. Y además, por ejemplo, yo estaba viendo, haciendo mi tarea del tema, estaba viendo que hay casos en los que las personas cuando regresan o cuando las resucitan, que les dan los servicios médicos para resucitarlos, hay personas que al morir eran totalmente ciegas o no veían o eran totalmente sordas. Y cuando mueren y los resucitan en el hospital, regresan y recuperan la vista que nunca han tenido. O el oído cuando nunca escucharon, cuando nacieron con esos problemas
de vista o de estar o de escuchar. Esa es la parte que yo te comentaba al inicio, que se platica o se ha dicho que cuando el cuerpo ya regresa o que resucitas, como tú lo dijiste, se alteró una parte energética del mismo en esta transición de regreso. Y obviamente, como tú dices, alteró, ¿no? Alteró y hubo ese cambio. Sí, porque todos tienen un cambio. Yo he platicado con algunas personas y sí ha habido un cambio, ¿no? Algunos han perdido el miedo sobre las cosas, algunos han perdido la fe, fíjate, la fe en muchas cosas, y algunos viven con la incertidumbre de que esperando que si les va a llegar otra vez el regreso, ¿no? Fíjate nada más lo que... Si van a reencarnar, ¿no? No, el regreso de que les vuelva a llegar lo mismo que vivieron ya, pero ya no, que ya no tengan la oportunidad de volver a regresar, ¿no? Pues ya. Entonces, hay una diversidad, porque recuerda que el ser humano, pues tenemos una debilidad, que es el miedo. Tenemos una virtud, que es la felicidad, pero tenemos también un defecto, que es el miedo. Es algo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, hasta que no se viva esas experiencias, a lo mejor no sabes definir del miedo con la incertidumbre o la realidad, ¿no? Y pues ahora, obviamente, esas personas que a mí me llegaron a platicar sus vivencias en ese sentido, sus experiencias, pues sí cambia totalmente hasta su forma de ser, se vuelven, incluso tengo por ahí un conocido que tenía un carácter muy explosivo, y después de lo que le pasa, de lo que le pasó de cuando lo suben al coche en su familia y lo trasladan al hospital, y que él sintió que pues se empezó a helar, empezó a sentir que el mundo se le oscureció, y que de momento vio una luz y empezó a ver luces y empezó a oír voces de pues que la abuelita, que el primo, que ya estaban muertos y todo eso. En ese lapso llegó al hospital y pues sí hubo ese cambio, ¿no? Entonces sí hay un cambio, porque sí se altera. ¿Y a qué se deberá chido? O sea, ¿por qué algunos que pierden o mueren en 3 minutos regresan con el cerebro más dañado y otros regresan con cambios muy bruscos? Por el cambio de energía, porque Entonces, mira, depende entonces la energía de la persona. Recuerda que nosotros somos una energía, somos una materia, ocupamos un tiempo y un espacio. ¿A qué venimos a este plano dimensional? Estamos aquí y por lo tanto somos energía. Por ahí no sé si a ustedes les ha tocado que, por ejemplo, saludan a alguien y te da toques, ¿no? Sí, eres sí, tú, sí. Eres la energía, ya sea de la persona o tú, pero somos energía. Por lo regular sí me dicen que soy bien corriente. Sí. Entonces, es la energía interna que nosotros manejamos, la energía que nosotros tenemos, ¿no? Que incluso hay varios ejercicios para poder definir nuestra energía interna, ¿no? Porque sí hay gente que la tiene, pero no la sabe utilizar. Ahora, yo creo que también en esta parte, como te dije, cuando el corazón deja de latir, el cuerpo busca la forma en la que tiene que sobrevivir. Y al igual que el sueño, el cerebro humano y las neuroconexiones que hay en el cerebro se abren, es abrir la puerta a muchos otros canales, otras zonas del cerebro. Entonces también creo yo que la gente que es energía y esta parte de querer sobrevivir hace que la gente tenga esas conexiones, que desarrollen ciertas habilidades, que vean la vida de otra forma. O sea, esa es la parte como más científica, ¿no? O sea, en el sueño tú haces neuroconexiones distintas de las que no haces en la parte consciente. Y bueno, hay un tema así muy apegado también de las personas que sienten, presienten que van a morir. Se maneja ese tema de que vienen tus recuerdos de todo lo que has vivido, y que presienten que incluso el que debe una lana va y la paga, o que el que no ha visto a cierta familia pues le mandas un mensaje y así, cosas así por el estilo. Sí ha habido, pero a lo mejor puede ser coincidencia, ¿no? Pueden ser coincidencias porque... Por el temor, ahí sí viene el temor, el miedo de que dices, bueno, igual me muero mañana, mejor. Y pases con alguien, o le pagas a alguien, o le hablas a alguien que no lo habías visto, porque tienes un temor de que algo pueda suceder. Sí, porque es lo que dicen, que las personas cuando están a punto de morir, lo primero que hacen es, primero olvidarse de lo económico o de lo material que tienen, y segundo tratar de hacer lo correcto, lo que no hicieron, en este caso como perdonar
o disculpar o hablar con personas que a lo mejor O tenían confesar. o confesar. Fíjate que te voy a platicar una historia viviente en mi persona. Hace algunos años yo a este personaje le aprendí muchas de las cualidades espirituales que tengo. Él era un chamán de Chiapas y lo conocí hace algunos años. De hecho, él a mí me predijo muchas cosas, una de ellas que yo iba a sanar, que iba a dedicarme a esto, ¿no? Y yo por aquí pues ni en cuenta, ¿no? Es más, pues yo dije, pues, ¿en qué momento, no? Todavía ni santero era, ni pasaba lo que yo iba a vivir. Perdón. Entonces, él me platicó una historia que él la vivió en carne propia y su abuelo se la platicó tal y como él a mí me la platicó, que dice que había un personaje en ese pueblo que mataba a niños o niñas indefensas. Se aparecía, pero era una oscuridad, no era un ser vivo. Y que él tenía una hermana 9 años mayor que él. Él estaba en el vientre de su madre. Cuando la mata este personaje a la niña, su mamá da a luz, pero se muere él. Nace muerto. Pero que cuando dicen pues el niño ya nació muerto, a la hora resucitó. Vivió. Y en ese momento sienten que fue cuando murió su hermana. Entonces él se sintió conectado con ese tema cuando le platicaron, y él desarrolló muchas cualidades espirituales. ¿Qué fue lo que sucedió? No se sabe. Pero él me platica el por qué. Yo le pregunté un día cómo se hizo chamán. Y chamán chingón, de la selva chapaneca, con hierbas limpias, con todo. Y él me platicó esa historia. Dijo, es que yo nací con un don ya. Cuando yo nazco, cuando mi madre me pare, yo nazco ya muerto. Ya tenía yo una hora muerta dentro del vientre. Incluso me enredaron y todo eso. Pero que empezó a estar el ambiente muy pesado en donde estaban, y que se acordaron de esta niña y que salieron y que estaba agonizando muerta. Se le muere al abuelo, la niña la lleva, y cuando termina de morir ahí en su casa, él revive. Una transición de cuerpos, porque por ahí dice que también nosotros nomás somos un recipiente. Al final es un recipiente que nomás tenemos por cierto tiempo, y la verdadera vida es nuestra alma o nuestro espíritu, ¿no? Sí. Habrá dejado el recipiente de allá y utilizar un cambio, digámoslo así. Bueno, mira, Juanito, creo que con la historia de la humanidad no tenemos hasta ahorita un personaje que nos guíe o un guía que nos enseñe estos temas, ¿no? Hay diversidad de comentarios, de creencias, de cultos, de religiones, y una te puede decir una cosa, otra te puede decir otra. Todavía no estamos preparados para saber realmente lo que va a suceder, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo he dicho siempre. ¿Por qué no estamos preparados? Porque mentalmente estamos sucios, estamos corrompidos. Queremos poder, ambición y todo lo que conlleva el ser únicos, ¿no? No hay una igualdad entre nosotros. Que aunque por ahí dicen, no, pues es que la hermandad, ¿no? O que el sentimiento del ser humano. No es cierto, Juan. Por eso no se nos da todavía los conocimientos, porque estamos mal.
tenemos una mente todavía y un alma y un corazón muy, muy mal, en la cual pues hay algunas religiones que sí te hablan de eso, de llevar la paz, de vivir tranquilo, de llevarte bien con el prójimo, para que llegues a un lugar, a un nivel espiritual, y puedas entender. Entender, ¿no? O estar, digamos, en el paraíso, como llaman muchas religiones, ¿no? Morir, Mira, y llegar a un paraíso. ¿Realmente existe un paraíso? Sin menospreciar y sin criticar a la gente que está en un reclusorio. ¿Por qué están? Por hacer actos indebidos. Por no por portarse mal. bien, ¿Tú crees que a ellos, si hubiese una técnica de que se les diera la iluminación, ¿tú crees que a ellos les tocaría una iluminación para que cambiaran su forma de pensar, su forma de actuar y se corrigieran y lavaran todo lo que hicieron mal? No, ya no. Ya no, porque ya el alma, como tú dijiste, su espíritu y su alma ya está contaminada, ¿sí? Ya está sucia, ya pecaron, dirían los católicos, ¿no? Pues sí, entonces estos temas pues sinceramente no se nos otorgan todavía no sabemos realmente de esa transición espiritual, porque vamos a llamarlo así como transición espiritual, un cambio de una energía de la cual estás viviendo aquí a lo que hay después de la gente que sí ha tenido la forma de ir y regresar, pues qué bueno, ¿no? Pero hasta ahorita no hay regreso. El que se va, que todos nos vamos a ir, pero el que le toca ya se va y ya no regresa. Que por ahí hay casos que pues tampoco son, o tú me vas a decir, científicamente comprobados que realmente sea cierto, que por ejemplo hay niños que nacen y recuerdan que vivieron y hasta van y visitar, y muchos en HBO y de ese tipo de reencarnaciones, ¿no? Sí, mira, pero bueno, no es algo comprobable de la misma manera, ¿no? Hay una infinidad, como te estaba yo diciendo, a lo largo de la humanidad hay una infinidad de comentarios y religiones que te manejan la diversidad de reencarnación, que a lo mejor fuiste un pájaro en la otra vida y que a lo mejor, fíjate, al animal, hay un tema que al animal que tenemos, de todos los animales diversos que tenemos en el mundo, en la vida, hay un animal del cual se le respeta bastante y hay grupos de protección animal, hay asociaciones que incluso te demandan cuando tú maltratas a un perro, y que es el animal más cuidado y que por eso se le puso el amigo del hombre, porque se dice que ciertos seres de nosotros mismos podemos reencarnar incluso hasta en un perro. Un perrito. Entonces por eso fue que, porque si no, pues imagínate, de por sí tenemos que cuidar a todos los animales, ¿no? Pero el perro es uno de los animales más cuidado, más protegido, y que pues está penado si tú, incluso por ahí hay ciertos temas, ¿no? Por ahí que en Xochimilco salió en esos días que hay un mataperro, ¿no? Que sí. Entonces, y olvídate, las noticias están pero duros sobre a quien pesquen que maten a un perro ahí en Xochimilco, ¿no? Entonces, estos temas se dicen que hay personas que reencarnan en un perro, ¿no? Porque sí hay perros muy inteligentes, claro que sí hay bastantes perros muy inteligentes, y por eso es que se le ha dado mucha protección a los animales, exclusivamente al perro. Usted nos dará un poquito más de detalle de lo siguiente que le voy a mencionar. En las culturas prehispánicas, sobre todo, se creía de el Mictlán, ¿no? Que es como la parte, no llamémosle inframundo, simplemente es un proceso en el que cuando mueres tienes que cursar esto que se le describe como una pirámide. Y son varios niveles, ¿no? Que ahora también lo representa la literatura en la Divina Comedia. El infierno, los círculos del infierno, y cada círculo representa un pecado capital. Regresando a lo prehispánico, el perro va a ser tu acompañante y tu protector en ese camino que toda vez que cruces vas a llegar al paraíso. Como la película de Coco, ¿no? Pues es que ahí va ¿cómo se llaman esos perros? Un xoloscuincle. Un xoloscuincle, y se convierte en un alebrije. En un alebrije, y es su guía en el mundo de los muertos, ¿no? Pero fíjate, y los chinitos se los chingan. En China comen perros. se cocinan a un perrito.
O sea, diversidad de culturas como lo que yo te decía hace rato, y de creencias y religiones y todo. Ahora, el tema nos está llevando, porque de esto se trata, que al final del día que pongamos cada quien comente su visión, su opinión y todo, ¿no? Ya dijimos la parte científica de qué es lo que pasa si llegas a tener un paro cardíaco, una muerte clínica y un regreso, ¿no? Ahora, ya mencionamos un poquito, o estamos en este tema de la reencarnación. El padrino ya lo mencionó, que hay personas que tienen una mascota, un perro, y el perro parece humano, ¿no? Muy, muy inteligente. Ahora, bueno, pero me gustaría más que lo de la reencarnación y de las pruebas de reencarnación. Es que ¿cómo vas a comprobar una reencarnación? Y seguimos mejor viendo qué es lo que hay en la muerte, después de la muerte. ¿Por qué crees que no se le permite al ser humano que si te da un paro cardíaco, si no dijeras, me va a dar un paro cardíaco, pero voy a regresar, ¿no? ¿Por qué crees que no se permite ese detalle? Porque espiritualmente hablando, los seres de luz de aquel lado, la gente más elevada espiritualmente que nosotros, analizan el tema que yo estaba comentando hace rato, la suciedad del ser humano. ¿Tú crees que, por ejemplo, hemos visto algunos casos en algunas prisiones o cárceles de los Estados Unidos donde les dan la inyección letal? Letal, o antes era, ¿cómo se llama, Oli? La silla eléctrica. La silla eléctrica. Entonces, ¿tú crees que si hubiese este permiso, entonces ellos dijeran, pues me van a matar, pero pues yo regreso, ¿no? Pues me van a inyectar, me van a dar silla eléctrica, pero voy a regresar. Entonces no tendría chiste, ¿no? El asunto. Entonces, ¿de qué sirve que es que le des un escarmiento aquí en esta vida, en este plano dimensional, a una persona que se portó mal, si le van a dar chance de que regrese? Sí, es como entonces, yo una vez escuché que me dijeron, pórtate bien, güey. Yo digo que vas a morir y vas a reencarnar, pues dices, bueno, en esta vida la cago, sí, en la otra me voy bien, pero no sabemos qué hay más allá, si es de que en esta vida... Yo digo que los que regresan por algo. No, además, en ese estudio que les mencioné, o sea, sí dijeron, los que le dio un paro cardíaco y regresaron, pero hablamos de un porcentaje mínimo, nulo. O sea, realmente sí son privilegiadas las personas que mueren y regresan. Haciendo mi tarea, me tocó un doctor que decía que en una ocasión a él le tocó una paciente así, una señora ya grande, que murió y por unos instantes pues la resucitaron, y cuando regresó, en vez de agradecer, reclamó porque ella decía que ella quería ya morir. O sea, a ella le molestó que la regresaran. Y ella dice que ella veía a sus familiares difuntos que ya la habían recibido, y de repente regresó y despertó de nuevo. Ahí pasó un tema. Pero encabronada, porque dice, yo ya me quería morir. Ahí pasó un tema. Yo creo que en este plano dimensional ella ya se había cansado de todo lo que ya estaba viviendo. Y al ir para allá y ver a la familia que se portó bien con ella, pues, oye, pues, ¿por qué me regresas? Es obvio, ¿no? Sí, el enojo, ¿no? Se encabronó la ¿Tú te hubieras enojado? No, yo creo que no. Yo creo que sí dependiendo lo que estés viviendo. ¿No? También. Sí, porque a lo mejor, como dice la señora, a lo mejor ya estaba cansada. Y llegas y mueres, y de aquel lado, como dice ella, había personas que a lo mejor extrañaba, a lo mejor la hacían sentir bien, y regresar y volverlas a perder, pues se encabronó, ¿no? Pero yo te pregunté si tú. Si yo hubiera enojado, no, yo creo que no. Depende, porque pues, si tengo o sea, a mi familia, eso es lo que te digo, güey. A lo mejor el miedo de morir es porque uno está pegado a la gente, güey. No quieres morir porque pues tienes un hijo, no quieres morir porque tienes una madre o tienes un hermano, güey, que a lo mejor pues eres su guía, güey, en esta vida, ¿no? Entonces ese es el miedo a morir, güey. Entonces si yo llegara a morir y yo tuviera una de esas preocupaciones en la vida, a mí sí me gustaría, regresar. Fíjate que yo me gusta luego ver algunas películas con temas de este tipo e incluso pues paranormales y espirituales y todo lo que conlleva este asunto. De terror. Y me chuté un tema de una película donde el personaje principal de la película estaba condenado a morir. Entonces un sabio
cieguito, le dijo, yo no te puedo decir qué ceremonia o qué acción lleves para que te liberes de esta maldición que traes, pero te voy a dar un consejo. Arrímate a un moribundo cuando ya esté, que tú sientas que ya se está yendo, y regrésalo. Dile, no te vayas porque quiero que me digas cómo me puedo quitar la maldición. Y se quedó él, dijo, ¿será? Y lo intenta y sí, le dice, tú te hicieron esto, aquello y aquello, y haces esto y aquello, pum, se muere. Pero según los médicos ya le habían dicho, pues ya les Ya, dio, no, sí. y le gritó, hey, no te vayas, Aguanta, ¿no? aguanta, dime, fíjate nada más, ¿por qué crees que pasó eso? Por lo que estamos comentando, que cuando tú ya estás en el umbral de la espiritualidad para pasar al otro plano dimensional, Claro, ¿no? tus energías corporales, electricidad y todo lo que conlleva tu ser se eleva, empieza a jugar un factor de liberación y es una energía muy cabrona. Entonces imagínate si tu mente espiritual ya está encajada en un tema y ya estás abierto, que se abre la glándula pineal y se abre para que ya puedas ver el umbral de aquel lado, que ya empiezas a ver a todos los seres muertos, familiares tuyos. Entonces ahí si te llama el otro y te dice, oye, dime, pues como estás en ese plano, pues sí puedes verlo. Y le dijo, hazte esto, aquello y aquello, y pum, y se muere y se hace la ceremonia y sí se libera en la película de la maldición, ¿no? Pero el tema va encajado, si lo viste y lo analizaste, va encajado a que una persona que está ya en el umbral puede ver un buen de cosas. Y bueno, cuando uno muere y ya pasa al otro plano, escuchaba yo a una doctora que decía que hay muchas espíritus o muchas almas que no trascienden, sino que por cosas a lo mejor que en vida les gustaba, no sé, conocer, ¿no? Digamos, un país o visitar a alguien que no visitaron antes de morir, se quedan en un espacio donde aquí, en nuestro plano, que no los vemos, pero aquí están. Sí, fíjate que sí se ha comentado ese tema y a eso dentro de la Iglesia Católica se le llama ánimas penando o ánimas que andan vagando. Las abuelitas le llamaban ánimas del purgatorio que no entraron al purgatorio, que para la Iglesia Católica el purgatorio es como el juzgado, ¿no? Que donde te van a juzgar por los actos buenos o malos que hayas hecho. Y las abuelitas pues decían, es que anda penando porque no encontró el camino al purgatorio, ¿no? Y que cuando estás chavito pues sí te causa miedo y dices, en la madre, ¿no? Pues qué óvole. Pero ya cuando vas haciendo uso de razón y que ya vas viendo la vida de otra forma y todo eso, pues tú dices el purgatorio, ¿y sí existirá el purgatorio? ¿O sí seré ánima penando? Pero yo digo que en base a los conocimientos y todo lo que yo he vivido en pláticas y en experiencias de mucha gente diversa que comenta temas como este tipo, pasa lo siguiente. Cuando una luz, la famosa luz del tiempo que se abre, para que tú trasciendas ya después de este cambio energético, cambio de dimensión, ¿tú cómo sabes si a lo mejor no alcanzas a ir a ese portal que se abrió y se cierra y quedas atrapado en una dimensión que no la has encontrado todavía para ir a donde tienes que ir? Entonces yo, a mi modo de ver espiritualmente, eso es lo que pasa, de que no alcanzas a cruzar y te quedas atrapado en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? A lo mejor se abre otro y te pusiste más abusado y entonces ya te vas. Que por ahí luego se oye en la Iglesia Católica, vamos a prenderle una veladora para que encuentre su camino de luz. Diversidad de creencias aquí en lo que estás viviendo. O vamos a hacerle una misa para que tenga su camino y su descanso eterno.
Entonces hay diversidad de creencias que te puedo decir una cosa, que por ejemplo los vikingos, cuando ya le van a dar el camino a un ser que ya va al Valhalla, que es el inframundo, le ponen incluso hasta monedas en los ojos, ¿no? Que para que pague su derecho de todo eso, ¿no? Entonces, son diversidad de creencias, cada cultura tiene lo suyo. Fíjate que ahí en la cultura nórdica, en los vikingos, hay un tema muy especial, para una persona que es elegida para que acompañe al rey o a la reina, para el que va a morir, el que va a sacrificarse, es un honor, dar la vida. Es un honor acompañar, ¿no? Para ir al Valhalla, que es el inframundo, y eres su acompañante. Porque hay una serie muy bonita que se llama Vikingos. Se muere una líder de guerrera, y por ahí escogen a 2 chavas para ver quién las acompaña, y les da gusto porque las escogieron a ellas, porque van a ser sacrificadas para acompañarlas como guerreras para al Valhalla. Entonces esa es una cultura nórdica, es de los vikingos. Y así como hay este tema, aquí en México los mayas y los aztecas escogían a las doncellas para sacrificarlas para un dios, y los papás que las escogían no hacían bronca, decían, bueno, pues te escogieron para que vayas con el dios. ¿No? Sí, pues es un honor. sí, y era un honor, ¿no? Entonces, pero ya después con la famosa guerra de cleros, que empezó a suceder supuestamente después del sacrificio, la crucifixión de Jesús, surge una guerra de cleros y nos imponen esta doctrina, esta enseñanza, esta norma, esta forma de llevar a cabo una administración, vamos a decirlo así, de tus actos y de todo, y que se llama catolicismo. Y que por ahí, como no le entrabas porque no estabas de acuerdo, nace una regla, la famosa Santa Inquisición. Entonces, todos estos temas a lo largo de toda la historia de la humanidad son controversias, porque al final de la humanidad, de todo lo que llevamos en la historia, no hay todavía algo en concreto el por qué una persona que nos diga bien que una persona murió y por qué regresó. Muchos dicen por algo, es que está destinado para algo, o no era su momento, y diversidad de comentarios, ¿no? Porque así somos, ¿no? San Pedrito lo regresó. Sí, o que le cerraron las puertas, que porque pues no llevaba, sí, que todavía no le tocaba, ¿no? Y fíjate de lo que menciona el padrino de las almas en pena. O sea, hay mucha correlación entre gente que sufre algún accidente, tragedias. Depende de la muerte, también depende. Exactamente. A lo mejor las creencias que dicen que pues andas vagando, ¿no? Un ejemplo está la película de Ghost, el fantasma del amor, que ni cuenta sabía que estaba muerto y todavía sigue correteando al asesino, ¿no? Y ya andaba en el otro plano, ¿no? Sí. Entonces sí, bueno, continúa, perdón. Pensé que ya te había sido. Sí, obviamente no. La cultura japonesa. Hay una leyenda que se le llama Gashadokuro, que era un cráneo, una calavera enorme que se les presentaba a la gente en la madrugada, ¿no? Y ese personaje era alimentado por toda la gente que moría trágicamente, y viene remontado hasta el tema de los samuráis y todo eso, de guerreros que murieron sin honor o no tuvieron derecho a morir con honor, y su alma queda vagando en pena. Entonces, en distintas culturas tiene un contexto diferente las almas en pena. Pues es lo ¿Y que... para atinarle o para saber? No, bueno, es que mira, cada zona geográfica del mundo, Europa, Asia, América y todos los continentes, hay diversidad de culturas. Una de las culturas, por ejemplo, los nativos americanos, los indios, los cherokee, todas esas tribus,
tenían una forma de ver la muerte también muy, muy diferente, ¿no? Muy ortodoxa a sus creencias, ¿no? Que incluso no los enterraban a los muertos, los hacían como una especie de tapancos y los subían allá arriba. Y ese era su cementerio. Tú pasabas por el cementerio y pasabas por abajo porque los muertos estaban arriba, ¿no? Entonces, sí, o sea, cada cultura ha llevado a cabo sus creencias y sus costumbres como lo que son, ¿no? Pero fíjate que hay un tema que, si por ahí no me equivoco, nadie de la historia, ni en los jeroglíficos, ni en egipcios, ni mayas, se habla de una resurrección de alguien que murió y regresó. Del único que se habla, entre comillas, y que no está todavía bien delineado, es de Jesucristo. Que al tercer día resucitó. Sí, entonces, pero todavía no está bien comprobado si verdaderamente sí es. La historia de hace más de 2000 años nos dicen que esa es la historia. Eso pasó. Pero pues en aquel entonces no había pues ni TikTok ni nada que nos lo comprobara, ¿no? Streamearon la crucifixión. Sí, ¿no? Y realmente, como dices, pues nomás porque pues es algo que viene escrito desde muchísimo tiempo, ¿no? Pero y que no se hay nos ha algo que inculcado diga que realmente tengamos que un Jesucristo respeto. sí resucitó. Que se nos ha inculcado que tengamos un respeto y todo eso sobre esa creencia. Pero porque es nuestras normas, nuestras costumbres aquí. Pero recuerda que nuestros ancestros, los mayas y los aztecas, no creían en esos temas. En esos temas de que la crucifixión y todo eso. Llegaron los españoles y pues tuvieron que poner un orden, ¿no? Y de ahí que pues, el cielo, el infierno. Pero fíjate, platicábamos de las creencias aztecas, que cuando los españoles llegan a Tenochtitlan, suenan las flautitas con el lamento de los muertos, ¿no? Entonces, en sí, los españoles, los soldados, no dominaron al pueblo. Mandaron a los sacerdotes, a los frailes, y que llegaron un chingo, que Fray Bartolomé de las Casas, que San Francisco de Asís, que San Francisco de no sé dónde, y que Fray Zumárraga, y que un sinfín y vino toda esa banda a poder poner en cintura a todos los indígenas. Pero los soldados españoles no pudieron con la gente, ¿no? Entonces, pero no hay una historia que por ahí diga que hubo ciertos personajes que morían y regresaban, o sea, no, o que revivieron, o que murieron unos 5 minutos, qué sé yo. Y hoy en la actualidad sí, ¿por qué? Porque tenemos una cosa muy especial, que es la ciencia médica. La ciencia médica ha avanzado como unidad, ¿tienes? Y son los que te dan los testimonios de que alguien murió, le dio un paro cardíaco, pero que pues alcanzó, a lo mejor le dejaron caer no sé cuántos volts ahí de electricidad y lo regresaron, ¿no? Y él platica, no, pues sí, es que me sumergí en un abismo de oscuridad, pero vi a mi familia, estuve platicando con los muertos y todo eso, pues sí, pero pues qué bueno, ¿no? Que me regresaron porque todavía tengo a mis chavos, qué sé yo. O sea, no todos tienen el gusto de por qué me regresaron, y algunos sí, algunos no. Es lo que le decía, depende de la persona, ¿no? No, pero sí, lo que dice es bastante cierto, ¿no? Porque en la antigüedad no hay registro de gente que murió y regresó. Simplemente, como les iban a monitorear el corazón, tenían los conocimientos de que dando RCP podrían regresar, el desfibrilador, aparte todo de los eso, aztecas, ¿no? les sacaban el corazón, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjate, estar sin corazón. Fíjate, Juanito, que te voy a decir, Ulises y toda la gente que nos está escuchando, fíjate que te voy a decir un tema. Yo tengo ya algunos ayeres que estuve conectado, como platicamos nosotros, nos conectamos. Me conecté por ahí con un ser supremo, y yo hace rato dije que pues no, a una persona que se portó mal, que está en el reclusorio, no le van a dar chance de que pues vuelva a regresar, ¿no? Pero ¿qué crees? Que en base al egoísmo del ser humano y a las normas que queremos implementar para controlar a la sociedad, puede ser que sí ejecuten esta parte que les voy a decir.
Yo les vengo comentando que estamos a escasos ya años, ojalá y que sea el año que entra, porque urge, la famosa cápsula de sanación. Es una cápsula de sanación de la cual te va a regenerar muchos órganos dañados. Entonces, te van a meter a una especie de ciencia médica cuando le ponen anestesia. ¿Cómo se puede decir? Te van a meter. Pues un anestesiólogo, no sé. Sí, te meten a dormir. A dormirte, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, porque médicamente no tenemos experiencia. Somos buenos en otros temas, pero no en esas terminologías. Entonces, te duermen y te meten en la cápsula. La van a cerrar la cápsula. En ese espacio estarás dormido. Si estás enfermo, aparte de enfermo, ¿qué va a pasar o qué pasará en ese lapso de que estás anestesiado y que viene el proceso de sanación por la cápsula, y que ya cuando sales te hacen estudios y usted ya no tiene broncas de los riñones, ¿no? Es un tema un poquito controvertido, te voy a decir por qué. ¿A quién no le conviene que esas cápsulas se den a conocer a la humanidad? Pues a las farmacéuticas. Por eso el asunto viene lento, pero yo ya lo tengo aquí. Ya está aquí en mi visión, ya platiqué, me conecté con algunos amigos del otro lado del universo, y ese tema es muy bueno, Ulises, Juan y toda la gente que nos va a ver, en el cual yo preguntaba cuál es el chiste de la cápsula, y tiene razonamiento lo que me dijeron. La cápsula te va a inyectar en base a puros como tipo de rayos, como el rayos X, que para sacarte una placa, te va a inyectar y te va a regenerar células madres, que son las que te van a regenerar los órganos dañados, y que en la visión que yo tuve son los órganos más comunes, que son los riñones, el hígado y lo que es el aparato digestivo, que son los más dañados. Y pues ya vienen otras diversidades en las mujeres, como las mamas, la matriz, los hombres, la próstata y todo eso. Pero esa cápsula te va a generar células madres de recuperación de todos los órganos dañados. Y nos vamos a alargar más la vida, ¿no? Exactamente. Porque si, por ejemplo, mira, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, a ciencia espiritual o reglas, nunca se nos ha dicho que nosotros nada más tenemos cierto tiempo de vida. No. Se supone que según la Biblia, pero vamos también a manejar la Biblia y la creencia lógica, que nuestros ancestros primitivos duraban hasta 300 años. Pero no tenían tantas porquerías de las que respiramos, de las que vivimos y de las que comemos como hoy, que son las que te quitan los años de vida. Las que nos enferman. Hoy, en la actualidad, por el cáncer, la diabetes, la hipertensión, lo que es el paro cardíaco, nos ha bajado la calidad de vida. Si llegas a los 80 y 80 y tantos, ya la hiciste. Desventaja. Aquí tenemos artistas, sí. Tenemos a artistas de, por ejemplo, Elsa Aguirre, que tiene 92, Silvia Pinal, que tiene también ya casi 90, que ya no se pueden mover, pero siguen aquí. Se supone que a esa edad te sintieras como de 50. Con lo que nosotros estamos preparados o teníamos que tener con esa preparación. Se nos dio, ¿no? Con lo que el se nos organismo otorgó. natural, sin tanta... Con lo que se nos otorgó, pero lo descuidamos.
Empezamos a descuidar todos esos temas y nos preocupamos por el poder. Por ejemplo, la contaminación, la alimentación. Sí, pásalo, una lana por debajo del agua y pásale la calidad. Eso es lo que nos corrompe, eso es lo que estamos mal. Entonces, no sé, cuando ya se da a conocer la cápsula de sanación, no sé quién tenga la parte económica para adquirirlo. Yo creo que cuando llegue ese momento, yo creo que va a ser algo caro, no va a estar como las élites solamente. Sí, las élites. Fíjate, ¿no? hay dos películas que hablan sobre ese tema. Una es Elysium, en la que dividen a la sociedad o al mundo en dos. Los que viven en la tierra es gente que no tiene lana y la que está jodida y la que está enferma. Y la gente que tiene todo el poder del mundo adquisitivo y económico viven en ciudades, digamos que en la luna, por así decirlo. Y ellos tienen esa cápsula. Y la cápsula de esa película habla de que te hace un scan y ve todo tu organismo, todo, o sea, te interpreta. Más o menos. Según los japoneses o los chinitos ya tienen un prototipo por allá, no sé, no recuerdo en mi visión quién los japoneses, porque ya la tiene y ya tiene algunos talleres desarrollando este asunto y que lo han mejorado cada vez más. Bueno, es que habría dos formas de... La bronca es de que los ricos van a vivir más. Y los pobres hay que esperar a que nos resuciten y regresar de la vida si se puede. Si no, pues ya pasas al otro lado. ¿Tú crees que la va a tener el Seguro Social? Obviamente no. Este tema fue como cuando el Seguro Social fue por primera vez la institución, vamos a decirlo así, el Seguro Social, la primer clínica que obtuvo la primer máquina de rayos X. Que ustedes estaban muy chavos, o yo que estaban en otro lado. La columna. Y que no sabían este tema, pero el IMSS fue el primer instituto médico que adquirió las máquinas de rayos X. No cualquiera tenía una máquina de rayos X. E incluso creo venía de Rusia, algo así, por allá, no sé quién, y la compraron. Y fue mejorándose. Se fue mejorando. Sí, ahorita ya hay. De hecho, ya están pasando a ser obsoleto, ¿no? Un poco los rayos X, y es más las resonancias magnéticas. Es que con los rayos X, ¿qué ves? Huesos, ¿no? Densidad ósea, nada más. Sí. Y las resonancias cada aparato tiene un porqué. O sea, la resonancia sirve para ver otro tipo de cosas. Los rayos X las neuronas, la resonancia te ve neuronas y todo lo que, el sistema nervioso, óseo y todo, ¿no? Y las rayos X nada más eran puro hueso. Ahora, yo insisto en el tema que menciona el padrino de lo de la cápsula, porque realmente a lo mejor la gente dice, no, pues eso suena muy de locos, pero realmente ves los avances que tiene la ciencia y dices, lo que el padrino menciona, lo de las células madre, hay mucha investigación en eso. Todo el mundo escucha hablar de células madre, pero el cómo van a actuar, pues son células que se les llama madre porque son las precursoras de otras células. Y estas células madre tienen la capacidad de ordenar a hacer células nuevas que conforman al hígado. Nos vamos a desviar, nos estamos desviando un poquito del tema, pero va encaminado a la muerte. A la muerte. Después de eso, perdón, como dice, pues, ha mejorado el equipo médico. Ahorita pues se viene lo de la cápsula. ¿Después qué? Ya no vamos a morir. Han mejorado muchas ya no vamos a morir. Mucha tecnología. Ha mejorado mucha tecnología médica. Lo que no ha mejorado es nuestra calidad de vida. Pues, pero va a llegar un momento en que vaya un aparato que ya no nos deje morir. No, sí, mira, la muerte indiscutiblemente es inevitable. El que tú tengas una calidad de vida, una calidad de vida un poco mejor, ese es a lo que la ciencia médica le ha tirado. Y la parte espiritual también nos va a regalar ese tema, de que alarguemos un poquito nuestra existencia aquí en este plano dimensional. Lo único que se puede asemejar son crioinvernación. O sea que literal te ponen a dormir pero fíjate, aplaza mucho que hay un tema del cual pues la ciencia médica no está o no se quiere reconocer
en algunos temas. Fíjate, si tú le preguntas a alguien qué son las células madres, de 10, uno te va a decir, es esto. Fíjate de la información que no está tan bien en este terreno de medicina. Por ahí tuvimos la experiencia con un familiar que pues, le daban un diagnóstico muy negativo de riñones y yo dije, no, pues vamos a buscar otra alternativa, ¿no? Otra opinión médica. Y se nos habló de unas vacunas célula madre para regenerar el daño de los riñones. Y yo dije, ¿será? Entonces yo me metí a un debate espiritual y vi que sí. Y dije, adelante, comprémosla. De lo cual, pues no cualquier gente puede comprarlo. Para mí no es caro, pero para otros 5,000 pesos cada vacuna. Y que son 3 seguidas. Bueno, en aquel entonces 5,000 pesos ya son más caras. Y que era una diaria, 3 o 4, dependiendo el grado del daño. Pero imagínate, en una semana pagar 20,000 pesos, mucha gente no lo puede pagar. Sí, hay mucha gente que no. Entonces, pero yo vi el resultado y dije, órale. Pero si realmente hubiera una información adecuada, me decía un amigo, ¿y por qué el médico que la atendió primero no sabe de estas células madres? Le dije, por 2 motivos, fáciles y sencillos. Ignorancia médica, el que no está actualizado, o me voy a lo que me deja lana, los productos farmacéuticos. Lo que me hacen vender para generar billetes. Exacto. Entonces ahí entra la parte que yo estoy comentando del poder del ser humano de tener ambición y todo eso. Entonces por eso surgió la plática esta de lo que estamos diciendo, que no hay ese regalo todavía de que si moriste y puedes regresar y que todo mundo tengamos esa facilidad. Qué hay allá. Sí, exactamente. Entonces, esta cápsula que ya está por allá en Asia, en pruebas, y que ha funcionado, y que no sabemos, a lo mejor a mí ya no me alcanza meterme a una cápsula de esas. A lo mejor ustedes sí, o a sus chavos de ustedes, o a los míos, ¿no? Pero ojalá y que la humanidad tenga una calidad de vida mucho mejor. Pero sí habría que ver, ¿no? Porque es controversial esto. A ti te dieron silla eléctrica porque te portaste mal, ¿no? Y que ha habido personajes que no se mueren tan fácil, ¿eh? Ha habido. Se, y que por se ahí aferran a la vida. Una doble dosis, porque con una no Se bastó. aferran a la vida, ¿no? Sí. Y tú crees que merecería ese personaje que no murió y que lo metieran en la cápsula para generarle los chingadazos que le dio la descarga eléctrica por haberse portado mal? Entonces es controvertido todo esto porque Hay gente que sí necesita morir. sí, Y hay exactamente. gente que- Entonces que si te das necesita cuenta vivir. por qué es la limitación de muchas cosas y muchos temas a nosotros como seres vivos, porque no estamos preparados para poderlos llevar a cabo. No estamos preparados porque somos ambiciosos, somos egoístas, nos corrompe la ambición. Entonces, por esos temas, no estamos preparados. Pero retomando el asunto del ir y regresar, hasta ahorita no hay regreso. No hay algo que nos asegure 100% Que voy de y que no vas a morir. como irme de vacaciones y me regreso y Voy un y ratito platico nada que la más. playa estuvo bien de aquel lado, nada, ya no hay. El que ha tenido oportunidad de que muere instantes o minutos ha sido por algo, pero también regresa diferente, ¿eh? Porque Eso sí, vemos que sí consta que regresen diferente. De las visiones que puedan tener, pues tampoco nos aseguran. A lo mejor el cerebro en esos momentos pueden ser Interpretó variaciones, o diferente, interpreta sí. diferente, depende de las personas, pero bueno, algo de queda sus muy vivencias. muy claro. No hay algo al 100% que nos pueda decir vas a morir pero regresas, ¿no? y vas a regresar, o si mueres que haya otra cosa o hay algo después de la muerte, ¿no? Muchos espirituistas, mucha gente
dedicada al tema del ocultismo, de lo paranormal, aseguran que es más bello de aquel lado que de este, y que incluso por ahí algunas religiones dicen el mismo infierno lo estás viviendo aquí. Y sí. El purgatorio es aquí. El purgatorio Sí, es más aquí. que el infierno, Ajá, ¿no? y todo eso, el infierno aquí lo estás viviendo. Ya lo demás que te dijeron de que existe un cielo para los que se portan bien y el infierno y te quemas para los que se portan mal, ya es creado por la élite mundial de controlarnos por medio de un miedo, de una disciplina que es la Iglesia Católica, y que no critico, no estoy criticando porque a mí se me inculcó, ¿no? Creer en Dios y todo el tema, ¿no? Y que pues por ahí cuando puedo pues me voy a misa y todo eso, porque pues es una parte que hemos vivido, ¿no? Que a lo mejor no estamos de acuerdo con muchos temas, pero de todos modos llevamos este estandarte, ¿no? Esa cultura. Hasta que haya un cambio, una renovación de este sistema. Ya nos digan, todo era choro. Entonces, ahí ya sería otro show, ¿no? Pero no hay permiso, no hay una forma, no hay una técnica, no hay un avión, ni un carro, ni una puerta dimensional que te traiga de regreso. El que se fue, ya se fue. Y como tú decías, un tema muy especial, y yo lo completé con lo siguiente. El que le dio un paro cardíaco y tuvo la oportunidad de que lo revivieran médicamente o solito regresó, fue por algo. Porque si a ti te atropella el tren y te moriste, pues ya no regresas. Ya no puedes regresar porque ya hubo algo que paralizó totalmente tu regreso. Tu retache, ¿no? Tu brazo se rompió y ni modo. Ya se rompió, ya no regresaste, ¿no? Y los que regresaron, pues qué bueno, porque por algo regresaron, ¿no? Entonces es parte de la dinámica, vamos a decirlo así, de esta vida que llevamos, ¿no? El que se va, ya no regresa. Ahí está. Pues con eso yo creo que Concluimos, concluimos, ¿no? uh-huh. ¿Quieres agregar tú algo científicamente? Más bien me gustaría Muchas hacer gracias. No, es cierto, no. Nada, pues siempre recalcar a la gente que nos ve que pues, expresamos nuestras opiniones y que ustedes generen su propio juicio y sus propias opiniones. Y que debatan en su casa, ¿no? Exactamente. No, y sobre todo ser realistas, ¿no? Creo que algo de lo que tenemos en México, y yo luego soy un poquito controversial en algunos temas, vivimos en una fantasía todavía. Yo, por ejemplo, he querido, pero tanto los suegros como mi mujer no me da chance de decirle a los niños quiénes son los Reyes Magos, ¿no? Porque vives en una fantasía que no les dejas tener la realidad. El ratón de los dientes. Sí. Como que no existe. Ajá. Entonces, hay que vivir la realidad. Hay que ser reales sobre lo que estamos viviendo. Yo invito a toda la gente que sea real, que sea encaminado hacia un objetivo, que no sea espontáneo, que viva el momento en el cual se está enfocando algo. Para tener un éxito, tienes que enfocarte a lo que quieres, a lo que estás preparado, a lo que te gusta hacer. Entonces, no vivir en la fantasía. Ni en el fanatismo, ¿no? Creo que también es Ni en el importante. fanatismo. ¿Por qué? Porque aquí en México Pero somos no se quita. muy fanatistas. Sí, somos uno de los países más. No crean en todo lo que ven o lo que oigan. Por ahí tocamos en algún tema las falsas páginas, ¿no? Pues que se te fue la mujer. Si se te fue por algo, güey, ya no te quiere. Ya déjala que se vaya. Búscate otra. ¿Para qué contrata los servicios de un chamán para que regrese? O sea, esa es la realidad que tenemos que vivir. Vivir despiertos sobre lo que estamos viviendo. Disfrutar todos los instantes de vida que tienes, pero ser realistas. No hacernos nuestras chaquetas mentales, como se dice por ahí en la banda, sino ser reales. Ahí está. Fuerte conclusión. Fuerte, concluimos este podcast bien chido. Muy bueno. Muy buena conclusión. Pues banda, pues nos tenemos que despedir. Desgraciadamente el tema estaba bien chido, pero como dice mi queridísimo Ulises, pues sigan debatiendo ahí en su casa. Cada quien debe de tener su propia ideología de lo que es la vida, la muerte. Así es de que pues ahí en los comentarios, pues ahí coméntenos, o en la página de Facebook, si no nos siguen, ahí ponen El Camino de Ulises en Facebook y de la misma manera en YouTube, y ayúdenos a compartir estos podcasts que los Vamos a hacer unas maestrías, maestrías, vamos a hacer unos doctorados de brujos. Exacto. Vamos a
empezar a por ahí a poner una página. Ya la producción anda en Celaya, no sé dónde ande, donde ponga ahí un teléfono donde pues sí, que la banda mande mensajes, o en el mismo canal, en la misma página, porque queremos primero ver el interés, ¿no? El interés de la gente, cuánta gente quiere participar en el tema, que sean reales. Ver el grupo, ¿no? El cupo de gente. No queremos tampoco llenarnos de muchos, pero tampoco de menospreciar a nadie, ¿no? Y sobre todo los horarios y los días, ¿no? Pero sí queremos que la gente participe porque podemos aprender muchos temas, podemos desarrollar bastantes que ni te imaginas. Esta parte espiritual, esta parte del don, del conocimiento espiritual del más allá o el de aquí, o las dimensiones que quieras ver y todo eso, es una herramienta de la vida. Es una herramienta de la cual la puedes utilizar para ti, para los tuyos, desde el momento de que un medicamento no te funcionó con un hijo, pues rápidamente, naturalmente tú sabes y te las gastas ya. Manejarlo, y ¿no? manejas la diversidad, porque nuestros ancestros pues vivían con ese tema, ¿no? Limpiaban con hierbas, con el famoso temazcal y todo ese tipo de temas. Entonces, esta maestría, esta enseñanza que queremos hacer y que vamos a enfocarnos, es aprender todo ese tipo de detalles, ¿no? No enfocarnos nada más al médico de la esquina o el de la otra cuadra o el hospital, sino también nosotros ser diversos, ¿no? Ayudar y aprender para poder ayudar. Ahí está, pues ya saben, ahí en la producción o por ahí les vamos a estar dejando teléfonos o correos donde pues, se comuniquen para que los que estén interesados pues manden su mensajito y pues ahora sí que como el casting de la academia, ¿no? Ahí vamos a ir viendo que realmente también la gente sea real, ¿no? Sí. Y que realmente le interese aprender y que no nomás venga a observar o ver o aprender tantito y ya querer aventarse las chidas por allá por Sí, sus fíjate colonias, que ¿no? quiero hacer este tema de 4 a 7, 3 horas muy buenas, buscar un día o dos que son suficientes. Yo diría que 2 días son suficientes. Hacerlo allá en la Urbana, allá en donde hacemos el podcast pero que ahora nos toca hacerlo aquí. En la localía original. En la localía original allá. Hay un buen espacio para albergar unos 20 o 30 alumnos, de los cuales estaría muy, muy suave hacer ese asunto, porque sí necesitamos despertar la conciencia del ser humano. Nosotros, quiero que sepan, no somos brujos de nacimiento, somos chamanes. Somos curanderos de nacimiento nosotros aquí en México. Ahí está, de veras, eso sí, para que se la sepan mi gente. Pues ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa y gente bella que comparte este podcast y que pues nos sigue viendo y que nos escucha y que pues la neta le agrada todos los temas que manejamos aquí. Como siempre fue un placer y un orgasmo haber estado en esta mesa cuadrada con mi padrino Luis Tenorio, con mi queridísimo Ulises, más conocido como Ulises, y detrás de la producción a quien ya conocen, al gordito favorito y al gordito consentido cumpleañero de las muchachas de Celaya. De las muchachas el terror de Celaya. El terror de Celaya. Nada más y nada menos que mi queridísimo Iván Tenorio en la producción. Y pues nos despedimos con el grito de guerra, mi gente. Deja respiro porque ahora ando acá, ronquito, ¿no? Las caguamas estaban frías el sábado. Las caguamas estaban frías el sábado. Cámara, rini, llanta, camarón, pulpo y mantarraya, baba de perro, Barbie, la marihuana, básico, mano, me lo chinga, échamelo pa' acá, 1, 2, 3, 4, 5, Pepsi, Coca-Cola, Mirinda, Fanta y unas papas, me chingo, nos vemos. Bye.